Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y estamos en el quinto capítulo de esta serie para el proyecto de la conejita. Y en este capítulo, que es el último, ya vamos a tejer el cuerpecito y vamos a unir todas las partes. ¿Qué vamos a ocupar en este capítulo? Bueno, vamos a ocupar el color de su ropita de su preferencia. Rosa, azul, morado, amarillo, verde, cualquiera que sea de su preferencia. Yo aquí estoy haciendo dos ejemplos diferentes para que usted los vea en más opciones. Entonces, el hilo para su cuerpecito, el relleno, tijeras, aguja lanera y nuestro ganchillo de 2 milímetros. Y muy bien, no nos tardamos más. Para iniciar el cuerpo, lo primero que vamos a hacer es un cambio de color. Y en este caso vamos a hacer la ropita en color rosa e iniciamos con un nudo deslizado. Agarramos la primera pierna, buscamos la primera puntada y tomamos el nuevo color, perdiendo la hebra por atrás. Esta va a ser la primera vuelta de nuestro cuerpo. Y en esta primera vuelta lo que vamos a hacer son 3 cadenas. Y después de la tercera cadena, unimos con la segunda pierna en el primer punto. Y vamos a unir con un punto bajo. Aquí ya tenemos unidas las dos piernitas y vamos a empezar a tejer. Ahora vamos a tejer, después de la unión, 26 puntos bajos. O sea, le vamos a ir dando la vuelta a toda la pierna. 1, 2, 3, 4 y así nos seguimos hasta los 26 y nos vemos de este lado. Ahora que hemos cerrado la primera vuelta de la primera pierna, hemos llegado a la cadena y lo que vamos a hacer es tejer sobre la cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos. 2 y 3. Después que hemos tejido sobre nuestra cadena, vamos a tejer entonces sobre la otra pierna. Y vamos a tejer sobre esta segunda pierna 27 puntos bajos, dándole la vuelta a toda la pierna. Y nos vemos al final de esta vuelta. Cuando llegamos al final de esta primera vuelta del cuerpo, tendremos 60 puntos bajos. Y llegando a la cadena, vamos a tejer el primer punto con la cadena como un punto bajo. Y este lo vamos a marcar como nuestro primer punto de esta segunda vuelta. Después de este primer punto bajo, lo siguiente que vamos a tejer es un aumento para poderle dar amplitud al cuerpo de nuestra conejita amigurumi.
Entonces tejemos un aumento en esta entrepierna de la conejita y luego del aumento vamos a tejer 29 puntos bajos, o sea, le vamos a dar toda la vuelta a la piernita de la conejita. Y empezamos acá y seguimos hasta tener 29 puntos y vernos para la siguiente instrucción. Al terminar los 29, lo que va a seguir es que vamos a tejer un aumento. Y después de este aumento, vamos a seguir tejiendo 28 puntos bajos corridos en la siguiente pierna. Seguimos tejiendo y nos vemos al final de esta segunda vuelta, donde deberemos tener 62 puntos bajos. Nos vemos al final de la vuelta. Para la vuelta número 3 del cuerpo de nuestra conejita, lo primero que vamos a hacer es un aumento. Marcamos, siempre este va a ser el inicio. Después de este aumento, vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Después de estos 2 puntos bajos, vamos a continuar con un aumento. Uno y en el mismo punto 2. Aquí está el aumento. Luego de este aumento vamos a continuar tejiendo la patita y serán 27 puntos bajos. Y nos vemos cuando hayamos dado toda la vuelta a la patita con los 27 puntos para continuar. Después de los 27, lo siguiente que vamos a hacer es un aumento. Luego de este aumento, vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y luego otro aumento en el siguiente punto. 1 y 2. Después de este aumento, nos vamos a seguir tejiendo la siguiente patita con 27 puntos bajos consecutivos. Y nos vamos a ver al final de esta vuelta teniendo 66 puntos bajos. Para la vuelta número 4, iniciaremos con un aumento. Y luego de este aumento,
tejeremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. A continuación, lo que haremos es otro aumento. Y luego de este aumento, continuaremos tejiendo nuestra patita con 27 puntos bajos consecutivos. Y nos vemos al final de estos 27 puntos para continuar. Y a continuación, lo que vamos a hacer es un aumento. Luego de este aumento, tejeremos 4 puntos bajos consecutivos. 1, 2, 3 y 4. Luego de esto vamos a tejer un aumento. Después de este aumento, continuaremos tejiendo la segunda patita con 27 puntos bajos para terminar con un total de 70 puntos bajos en toda nuestra vuelta. Y nos vemos al final. Aquí estamos para iniciar la vuelta 5. Y ahora lo que vamos a hacer a partir de la vuelta 5 hasta la vuelta 11 es mantener el mismo número de puntos bajos, que son 70. Y tejeremos y nos vemos para iniciar la vuelta 12. Para esta vuelta número 12 vamos a dividir en 2 y por la parte de adelante vamos a tejer lo que es la faldita de nuestra conejita. Primero vamos a cerrar y a partir de acá vamos a marcar pero por atrás, porque en la barriguita de atrás continuaremos tejiendo el cuerpecito, pero por las barriguitas de adelante vamos a estar tejiendo una faldita. Y lo primero que vamos a hacer es subir 3 cadenas. Ya que tenemos estas 3 cadenas, vamos en el siguiente punto, tomando solamente la barriguita de adelante, vamos a tejer un punto alto. Y en el mismo punto vamos a tejer otro punto alto. O sea, que en cada punto vamos a realizar un aumento, que son 2 puntos altos en el mismo punto. Aquí continuamos. En la barriguita delantera, porque recuerden que estamos dejando libres las de atrás para continuar nuestro cuerpecito. Y en la misma barriguita otro punto alto. Y continuamos. Un aumento en cada punto alto y así tendremos que al final de la vuelta vamos a tener 140 puntos altos y va a ser el inicio de la faldita de nuestra conejita. Seguimos tejiendo y nos vemos al final de esta vuelta.
Cuando llegamos al final de la primera vuelta de la faldita, lo que vamos a hacer es cerrar el punto para terminar la vuelta y a partir de acá vamos a hacer la vuelta número 2 subiendo con 3 cadenas. Luego que tenemos estas 3 cadenas, vamos a proceder a tejer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. O sea, que para el final de esta vuelta tendremos 280 puntos altos. Y seguimos tejiendo. Nos vemos al final de esta segunda vuelta de la falda de nuestra conejita amigurumi. Terminando la vuelta número 2 de la falda, vamos a encontrar la cadena para poder cerrar el punto y cortar la hebra. La sacamos y lo que vamos a hacer luego es perder la hebra hacia abajo para poder continuar con el cuerpo de nuestra conejita. Y vamos a continuar en la vuelta número 12 del cuerpecito. Y lo primero es hacer un nudo deslizado, lo apretamos y lo vamos a colocar en donde está nuestra marca, en esta puntada que hemos dejado libre por atrás. Entonces retiramos la marca, metemos por acá y sacamos nuestro nudo deslizado. Una vez que tenemos el nudo deslizado, dejamos este por atrás y vamos a tejer sobre la puntada de atrás. Entonces tomamos, lazamos y tenemos nuestro primer punto bajo. Seguimos siempre tejiendo en la de atrás porque estamos subiendo lo que es el cuerpo de la conejita. Y recuerden que adelante hemos tejido la faldita y atrás vamos a tejer los puntos bajos. Vamos a mantener los puntos bajos de toda la vuelta anterior, que son 70 puntos bajos. Y dicho esto, nos seguimos tejiendo toda la vuelta y nos vemos para el final de esta vuelta número 12. Aquí llegamos al final y lo que hacemos es cerrar la vuelta e iniciar la vuelta número 13. Y desde esta vuelta número 13 y hasta la 20 vamos a estar manteniendo los mismos puntos, o sea, 70 puntos bajos por vuelta. Y aquí vean como ya tomamos las dos barriguitas del punto anterior. Ya no estamos tomando solo la de adelante o solo la de atrás. Tomamos completo el punto, tejemos el punto bajo y así nos vamos a seguir. Continuaremos tejiendo y nos vemos para hacer la vuelta número 21. Aquí estamos en la vuelta 21 y lo primero que vamos a hacer es una disminución. Y luego de esta disminución, lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos seguidos. Marcamos y vamos a tejer 1, 2, 3
y 4. Luego de estos 4 vamos a hacer otra disminución. Luego de esta disminución, lo que va a corresponder es tejer 27 puntos bajos continuos. Y vamos a tejer estos 27 y nos vemos para continuar a la vuelta. Vamos a continuar con una disminución. Luego, 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, y seguimos con una disminución. Tomamos la parte de adelante de la barriguita, la extendemos un poquito y agarramos el segundo punto completo, pasamos por los dos y aquí tenemos la disminución. Después de esta disminución vamos a continuar tejiendo 27 puntos bajos para llegar al final de esta vuelta, donde tendremos 66 puntos bajos y nos vemos al final. En esta vuelta 22 lo que vamos a hacer es 9 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir esto toda la vuelta hasta que al final tendremos 60 puntos bajos. Y nos vemos al final de esta vuelta. Estamos en la vuelta 23 y lo que vamos a hacer esta vuelta es mantener los mismos puntos bajos. Toda la vuelta nos vamos a seguir tejiendo y al final vamos a tener los mismos 60 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Aquí tenemos a Encito ayudándome a tejer. No me cortes el hilo, Enzo. Aquí estamos en la vuelta número 24 y lo que vamos a tejer son 4 puntos bajos. Después de estos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, vendrá una disminución. Estiramos la parte de adelante, pasamos por el segundo y aquí está nuestra disminución. Después vamos a tejer 8 puntos bajos y luego de estos 8 puntos bajos vamos a hacer otra disminución y así nos iremos toda la vuelta para terminar al final cerrando con 4 puntos bajos restantes. Y al final de esta vuelta 24 debemos de tener 54 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Aquí vamos a iniciar la vuelta número 25. Y lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 54 puntos bajos.
Vamos a dar toda la vuelta y nos vemos para el final. Para la vuelta 26, lo que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución. Y así vamos a repetir durante toda la vuelta. 7 puntos bajos y una disminución. Al final terminamos con 48 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 27. Y en la vuelta 27 lo que vamos a hacer es mantener el mismo número de puntos bajos. O sea, vamos a mantener 48 puntos bajos y nos vemos al final de esta vuelta. Vamos a dar inicio a la vuelta 28. Y en esta vuelta 28 lo que vamos a tejer son 6 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta hasta concluir con 42 puntos bajos. Y nos vemos al final. Para esta vuelta número 29, lo que vamos a hacer es mantener los 42 puntos bajos. Tejemos y nos vemos para el final de esta vuelta. Y antes de iniciar la vuelta número 30, lo que vamos a hacer es rellenar un poco nuestro cuerpecito. Más bien meterlo, el relleno, hacia abajo para cubrir primeramente lo que son las piernas. Porque recuerden que ya llenamos los pies, pero las piernas siguen pendiente de relleno. Así que vamos acomodando. No va a quedar totalmente lleno el cuerpo porque todavía nos falta tejer varias vueltas y sería demasiado incómodo. Pero sí podemos ir dando forma a nuestra conejita amigurumi. Podemos ayudarnos con un lápiz, una pluma. La cuestión es que entre muy bien el relleno a lo que falta de las piernitas y la parte de abajo del cuerpo de nuestra conejita. Se zafó acá, pero lo tenemos. No pasa nada. Seguimos acomodando y vamos entonces, ya que hemos puesto un poco de relleno, no está totalmente lleno, vean, se quedó como hasta por acá, para que podamos seguir tejiendo y cerrando el cuerpecito y no nos moleste o nos estorbe después a la hora de tejer. Y muy bien. Vamos a dar inicio a la vuelta número 30. Y en esta vuelta número 30 lo que vamos a tejer son 5 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos toda la vuelta repitiendo y para el final vamos a tener 36 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta vuelta. Y ya estamos por iniciar la vuelta 31. Y en esta vuelta 31 y la vuelta 32, lo que vamos a hacer es mantener el mismo número de puntada. O sea, que vamos a mantener los 36
puntos bajos durante todas las 2 vueltas. Y nos vemos para iniciar la vuelta 33. Y aquí estamos para empezar la vuelta número 33. Y en esta vuelta 33 lo que vamos a estar tejiendo son 4 puntos bajos y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución. Así que al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Y nos vemos en el final. Aquí estamos en la vuelta número 34 y lo que vamos a hacer en esta vuelta es, tomando solamente la barriguita de adelante del punto, tejeremos 2 puntos medio alto o media vareta en cada punto. Lo primero que voy a hacer es subir 2 cadenas. Y luego de las 2 cadenas vamos a hacer la media vareta primeramente en el mismo punto. Así tendré en este primer punto 2. Lo que es la cadena que subí y el siguiente medio punto alto. Y nos seguimos al siguiente punto, tomamos la barriguita de adelante, sacamos y cerramos nuestra media vareta. Y vamos a seguir tejiendo aumentos en cada punto de medias varetas. Al final de la vuelta tendremos 60 puntos para cerrar lo que es el cuellito de nuestro cuerpo de la conejita. Y nos vemos al final de esta vuelta. Al terminar esta vuelta, lo que vamos a hacer es buscar el primer punto de la cadena con la que iniciamos y cerrar nuestro tejido para que quede el cuellito de la ropa. Vamos a cortar esta hebra, jalamos y ahora la vamos a perder por atrás. La jalamos por acá, luego la jalamos para adentro para poderla esconder dentro del cuerpecito. Y ahorita lo que vamos a hacer es pegarle los bracitos al cuerpo. Ya lo tenemos rellenos. Vamos a pegar los bracitos ahorita y primeramente los vamos a fijar. Lo que haremos para fijarlo primeramente es ponerle unos alfileres donde queremos que estén nuestros bracitos. Así podremos medir los dos y ver qué es la manera correcta donde van, donde nos gustan. Ponemos el otro de este lado, los medimos y colocamos. Aquí ya tenemos los dos bracitos presentados en nuestra conejita y vamos a iniciar con este bracito. Movemos un poquito, que no nos quedó muy recto, y volvemos a poner. Nuestra hebra que hemos cortado la ensartamos con una aguja lanera
para que podamos fijar el bracito al cuerpo e iniciamos el proceso. Después de haber terminado de costurar los bracitos, vamos a proceder a colocarle el adorno del corazoncito, por ejemplo, como este de acá. Este podría ser un corazoncito si le gusta, o también podría ser un huevo de Pascuas si quiere que su conejita sea una bonita conejita de Pascuas. Ahorita le voy a poner un corazón y este corazón primero he sacado el molde en un papel para que después pueda recortarlo en la tela. Esta es una tela de retacería y pues no desperdiciar mucho. Para cuestiones de medida les puedo decir que el corazoncito tiene 5 centímetros de ancho por 4,5 de altura. Y este es mi tamaño, pues el que me gustó a mí, pero si a usted le gusta más grande, más chico, más redondo, más delgado, puede sentirse en la libertad de ponerlo a su gusto. Y para fijar nuestro corazoncito, lo primero que vamos a hacer es ponerle unas alfileres para que no se nos mueva del lugar y nos quede derechito. Luego de fijarlo con estas alfileres, vamos a agarrar una aguja con hilo. En mi caso yo he usado un hilo rosadito bastante parecido al corazón, pero si a usted le gusta que resalte más, puede usar un hilo un poquito más claro o más oscuro, porque la idea es que nuestra costura dé la impresión de que es un parchecito. Bueno, al menos así me gusta. Pero si a usted le gusta otro tipo de costura, pues siéntase en la libertad de cambiar como a usted le guste para que su conejita le guste mucho, pues ya una vez que esté concluida. Y nos vamos a ir así toda la vuelta. Le paso por acá para que se atore. Bien. Aquí voy a esconder el nudito atrás, ya que termine de dar la vuelta. El nudito va a quedar atrás del corazón. Y las puntadas se tratan de eso, de ir pareciendo un parchecito. Espero que se distinga bien en cámara cómo las voy haciendo y cómo va quedando, que se ve totalmente por fuera la costura. Es la misma puntada que he utilizado para las orejitas, es la misma del corazoncito. Trato de no apretarla mucho y ahí voy. Voy a hacer esta puntada y nos vamos a ver. Voy a continuar cosiendo el corazón y nos vamos a ver para el final de esta costura, para ver cómo ya quedó totalmente pegado el corazoncito y cómo cerramos. Y aquí ya hemos acabado de pegar el corazoncito y lo que vamos a hacer ahorita es terminar de rellenar nuestro cuerpecito de nuestra conejita amigurumi para que quede con una bonita forma y parejito. Le ponemos y vamos checando cómo va, porque ya vamos a proceder a unir con la cabecita. Todavía le falta un poquito. Y creo que ya con esto va a quedar. Le damos forma, lo acomodamos, que esté lleno por todos lados y así lo dejamos.
Y ahora tomamos la cabecita. También le falta un poquito. Vamos a ponerle para que tenga una bonita forma. Yo creo que así es más que suficiente. Revisamos que esté parejo. Acomodamos el relleno. Y vamos a proceder a pegar nuestra cabecita al cuerpo. Recuerden que hemos dejado esta hebra bastante larga, que es con la que vamos a unir. Aquí ya le he ensartado una aguja para que se facilite esta unión. Y recuerden que lo que es la cabecita terminó en 30 puntos bajos, igual que el cuerpecito, que es exactamente lo mismo para tener donde unir puntada a puntada. Y para que no se nos mueva la cabecita de cómo la vamos a ir tejiendo, vamos a unirla con alfileres. Así nos garantizamos que está derechita y que no se nos va chueca. Pongo alfiler acá. Pongo alfiler acá. Y así me voy llevando toda la vuelta para poder coser cómodamente sin que se nos mueva de su lugar. Por atrás también. Y espero que ya esté firme. Vamos a iniciar la unión. Ok. Vamos a tomar la barriguita que nos quedó de atrás. ¿Se acuerdan que el cuellito lo tejimos en la parte de adelante? Bueno, en la barriguita que nos quedó atrás, ahí es donde vamos a tejer. Mejor dicho, a costurar la cabeza. Vamos a ir agarrando de arriba y de abajo para que de esta forma nos quede muy bien unidita. Una puntada arriba, una puntada abajo, vean la barriguita de atrás y continuamos. Vamos apretando, vamos agarrando arriba y abajo y vamos costurando. Así nos vamos a ir toda la vuelta durante los 30 puntos bajos y nos vemos al final de esta vuelta. Y ya hemos terminado de dar la vuelta, está totalmente fija la cabecita. Ha quedado terminada nuestra bonita conejita. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenme sus comentarios. Y si quieren algún nuevo proyecto, igual déjenme en los comentarios qué quieren que hagamos. Aquí están las dos conejitas. Y bien amigos, así hemos llegado al final de este proyecto de la conejita. Si les ha gustado, déjenme un comentario, regálenme un like y suscríbase de este lado a mi canal para que no se pierdan futuros proyectos. Y de este otro lado le voy a dejar otros videos recomendados. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.